Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que los socios de la práctica de impuestos de BDO México han preparado para ustedes. Comentábamos hace no pocos días en este mismo foro que este 2020 nos ha traído un sinnúmero de sorpresas y hace poco menos de una semana comentábamos los efectos de esta iniciativa del outsourcing y pensábamos que ya era suficiente de sorpresas para este año. Sin embargo, en estos días también se publicaron las reglas de los esquemas reportables y al mismo tiempo, en poco menos de 4 días, se aprobaron por un lado el acuerdo entre los Estados Unidos y México para la aprobación de los Advanced Price Agreements por la modalidad de Fast Track y también se emitió un nuevo decreto para estímulos fronterizos, ahora con más alcance. Dadas las circunstancias y con el afán siempre de que nuestra firma los mantenga informados y vigentes con todo este tipo de información que es esencial para manejar sus negocios, es que hemos preparado este webinar. En esta ocasión nos acompañan, por favor, Octavio, si podemos pasar la lámina. Tenemos una alineación de lujo, afortunadamente, con nuestros expertos. En una primera instancia, Evangelina Contreras, directora de nuestra oficina de Tijuana y experta fiscal, junto con el maestro Argel Romero, platicarán precisamente el tema de, por un lado, los estímulos de la frontera y Argel platicará como especialista y socio del área de precios de transferencia el tema del fast track en los acuerdos APAS. En la segunda parte de nuestra presentación vamos a tener a nuestros socios Mireya Plácido, Roberto Zaragoza y Juan Manuel Franco, quienes juntos van a abordar el tema de los esquemas reportables y sobre todo nos harán saber de la importancia de este esquema que aunque fue aprobado como parte del paquete económico del 2019, entrará en vigor a partir del 1 de enero. Sin más preámbulo, nada más recordarles que las preguntas las estaremos recibiendo durante toda la transmisión y al final nuestros expertos les darán respuesta puntualmente. Esta transmisión, así como el material, el día de mañana lo podrán consultar a través de nuestra página web y no me queda más que agradecerles su presencia y darle la palabra a Eva y a Argel para que nos comenten el tema. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra plática de esquemas reportables y algunas regulaciones fiscales nuevas que se han presentado. En el tema del esquema de Fast Track, sí me gustaría comentarles que va dirigido especialmente a la industria maquiladora de exportación. Este tema se ha renovado un acuerdo entre el Servicio de Rentas Internas y el Servicio de Administración Tributaria, en este caso el IRS con el SAT. Nada más como antecedente les comento que hasta 2013 la industria maquiladora de exportación podía cumplir con precios de transferencia a través de un mecanismo que era el Safe Harbor o elaborar un estudio de precios de transferencia. Este estudio lo podía considerar también con los activos del extranjero como una modalidad. Hasta ese año se elaboraban los estudios y se conservaban dentro de la entidad y a partir del 2014 nace lo que es, aparte de la opción de Safe Harbor del cálculo, el acuerdo anticipado de precios, es decir, el APA, que así le llamamos con sus siglas, y esto es para efectos de establecer un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria para llegar a un porcentaje de utilidad fiscal para determinar la base para el pago de impuesto de la industria maquiladora y con esto lograr cumplir con precios de transferencia y por otro lado evitar el establecimiento permanente en México.
Básicamente es el antecedente y de ahí continuamos con el tema, Argel. Sí, así es, Evita. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como bien lo menciona Eva, en el 2014 es cuando se da este primer cambio que es de gran trascendencia para lo que es la industria maquiladora. Pero continuamos con la siguiente diapositiva. Dentro de este cambio que tenemos, es importante mencionar la importancia de la industria maquiladora. Miren, en el país existen un promedio de 5.200 maquiladoras distribuidas en distintas partes, en Baja California, Nuevo León, Ciudad de México, Tamaulipas, que son las entidades que tienen mayor cantidad de maquiladoras. Ha reducido del año pasado a un promedio de 1,000, que debe de ser derivado del tema de la contingencia sanitaria, pero ahorita tenemos 5.200 y dan empleo a 2.700.000 personas, que no es una cosa menor, puesto que con la situación económica que impera en el país, pues siempre la industria maquiladora está muy fuerte en este tema del empleo. Por otro lado, representa el 60% de las exportaciones de México, la industria maquiladora de exportación. Es un pilar de crecimiento y genera divisas en el país. Y además, es una inversión extranjera directa que se obtiene con esta industria. Adelante. Sí, aquí, como ya bien lo menciona Eva, este cambio a partir de la ley del 2014, pues está dando solamente dos opciones a la industria maquiladora. La primera es el calcular una base de utilidad mínima a través de los procedimientos del Safe Harbor, y la otra es llegar a este acuerdo anticipado de precios. Pero, bueno, derivado para que todos estemos en la misma sintonía, ¿qué es este acuerdo anticipado de precios? Pues es una solicitud que se le hace a la autoridad fiscal, en la cual se va a poner a revisión la metodología sobre la cual se va a estar evaluando una operación. Este procedimiento, aunque es muy ocupado para la industria maquiladora, no es exclusivo. Cualquier contribuyente que tenga una operación que quiera poner a discusión o a entrar a un acuerdo con la autoridad fiscal, puede acercarse y no hay ningún problema sobre el tema de que si no es maquilador no se acepta. Pero ahorita vamos a ver que es muy ocupado para el tema de la industria maquiladora. Siempre se hace sobre un periodo específico de tiempo. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver normalmente cuáles son los años en los que se solicita. Por ejemplo, solicitamos en este año un APA para el ejercicio 2020, metemos la solicitud en este año, nos va a cubrir el año anterior, que sería el 2019, más los 3 siguientes ejercicios. Entonces estamos hablando de que por lo general se solicitan 5 años, aunque se puede hacer algunos, es libre a lo que el contribuyente quiera solicitar. Y es un acuerdo de voluntades entre la autoridad fiscal y el contribuyente, donde se comprometen ambos a ciertos puntos. Aquí es un primer punto que también ahorita Eva nos comenta hoy unos datos, porque actualmente el pago de derechos para este tipo de solicitudes está de cerca de 240,000 pesos, y estas revisiones anuales para los ejercicios 3 siguientes posteriores ya tiene un pago de derechos de 40,000 pesos, pero no eran estos valores, ¿verdad, Eva? No, definitivamente antes no tenía un costo tan alto, y la autoridad últimamente ha visto reflejado en todos estos derechos de la industria con unas cantidades exorbitantes, que muchas de ellas tienen que evaluar si les conviene o no les conviene hacer estos pagos. Y por otro lado, lo vemos también en el tema de los derechos de la certificación de IVA, que ha venido cobrando 5 años atrás indebidamente, pero se ha ido a cantidades muy grandes, como interpretando que la industria tiene mucho dinero para pagar esto, ¿no? Entonces, sí es delicado por el monto, pero pues también la maquiladora muchas veces sí le conviene apegarse a este esquema de fast track
en el sentido de que prefiere tener un acuerdo establecido del porcentaje de utilidad y muchas de las veces resulta menor, como lo verás más adelante, que sí es conveniente tomarlo. Ahora, antes de esta renovación, estaba como, digamos, volando el año 2020 en adelante, porque no teníamos ese acuerdo renovado. Hasta el 2019 se hicieron los esquemas de Fast Track, un promedio de 600 se lograron más o menos, pero ahorita ya está con más certidumbre jurídica para el contribuyente de que pueda tener esta negociación con este esquema, con un porcentaje más seguro y a la vez que le evita la doble tributación en los Estados Unidos y por otro lado evitar el establecimiento permanente, que ese es el temor de muchas entidades, ¿no? Adelante. Efectivamente, así es esta situación, pero derivado de este cambio que Eva nos presentó hace unos minutos en la primera lámina, de que existió un cambio en la normatividad y en la legislación por aquellos años, en los años 2014, 2015, pues la autoridad fiscal se llenó de solicitudes. En promedio, de acuerdo a la información estadística que publicaba la autoridad y en varios foros así lo mencionaba, este tipo de acuerdos eran 30 acuerdos anticipados por año. Se acercaban 30 contribuyentes a la autoridad a evaluar alguna operación en particular. Sin embargo, de este cambio en la legislación, le solicitaron más de 700 acuerdos. Entonces, la autoridad fiscal pues, se ve en este paso rebasada por la carga de solicitudes y es donde a partir del año 2017, como ya bien menciona Eva, pues se otorga este tema de Fast Track. Es decir, una alternativa rápida para poder solucionar el tema de este cuello de botella que se generó al recibir tantas solicitudes, ¿no? Sí, y al recibir tantas solicitudes y dilatar tanto los resultados, pues las entidades estaban con una incertidumbre, ¿no? Si estaban manejando bien su coeficiente de utilidad y por otro lado se apegaban al Safe Harbor, que es un tema que también vamos a hablar levemente, ¿no? Para no tomar mucho tiempo, pero sí, o sea, en ese tiempo que no resolvían, pues la incertidumbre era si estaban utilizando el porcentaje de utilidad correcto, ¿no? Y por eso, pues la ventaja de que hayan emitido este acuerdo, el Fast Track, para poder agilizar todas las resoluciones, ¿verdad? Adelante. Ok, bueno, ya sabemos que hay un cambio en la legislación, que se tiene que solicitar un acuerdo anticipado de precios y que está esta opción del Fast Track. Pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros estamos considerando como un Fast Track? La autoridad está proponiendo una fórmula. A través de esta fórmula se va a determinar el nivel de ingresos que debe de tener una maquiladora. Aquí vemos en la diapositiva todas las variables que va a estar considerando la autoridad fiscal para hacer esta fórmula y a través de la cual se va a tomar en cuenta para calcular el ingreso. Para no ser tan técnicos, obviamente estamos viendo que obviamente se tienen que considerar los costos y los gastos, se tiene que considerar la proporción de los activos sobre estos costos, se tiene que ver en qué sector económico se encuentra cada maquiladora y a partir de ese sector se le va a aplicar un porcentaje en particular. También se tiene que tomar en cuenta el nivel de inventarios, la rotación de las cuentas y algunos elementos del régimen integral de financiamiento, el ajuste por inflación, el diferencial cambiario, etcétera. Entonces, toda esta fórmula, todos estos elementos que ustedes ven en pantalla se consideran para este cálculo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí con este Fast Track, ¿qué es lo que trató la autoridad fiscal? Pues obviamente de agilizar la resolución de estas solicitudes. Obviamente, como ha mencionado Eva, la principal preocupación de nuestros clientes en este sector es el tema de evitar el establecimiento permanente del residente en el extranjero y obviamente pues se va a cumplir siempre que se esté acordando el acuerdo anticipado y que tenga ya certeza la maquiladora de que va a cumplir con la ley de impuestos sobre la renta, ¿no?
Sí, y a comparación de Safe Harbor, que maneja mucho más información con el tema del cálculo, que son los activos, tanto nacionales como extranjeros, el inventario promedio, las cuentas por cobrar, los costos y gastos, como deducciones fiscales, etcétera. El Fast Track, pues ya lo dijo Argel, todos los pasos que siguen, ¿no? Y con esto, pues se puede cumplir, como dice el artículo 182, en materia de precios de transferencia, tener certeza jurídica y evitar el establecimiento permanente. Adelante. Efectivamente. Aquí, ¿qué es lo que queremos comentarles? Es de que para llegar a este acuerdo Fast Track hubo una negociación entre lo que es el Servicio de Administración Tributaria y el Servicio de Rentas de Estados Unidos, o IRS, y llegaron a un acuerdo en el 2017 para poder ofertar esta metodología. Y hace unos días ambas autoridades emitieron un anuncio donde le daban continuidad a esta forma en la cual se pudiera establecer la maquila de exportación, los ingresos por estos servicios. Como pueden ver posteriormente en el material, ahí están los links donde pueden descargar los documentos completos. Y esto, como ya lo menciona Eva, ¿no? Se solicitaron 700 solicitudes y al final de cuentas vamos a tener que va a beneficiar a todo este sector, ¿no? Básicamente sería ese el tema, ¿no, Argel? Y yo creo que es un buen acuerdo para darle certidumbre del año 2020 y posteriores. Y aparte que el tema de la contingencia sanitaria también se va a ver impactado en el reflejo del coeficiente de utilidad fiscal que va a determinar la utilidad, porque va a considerar todo lo que está ocurriendo ahorita, porque incluso ha habido desempleo, digamos que han bajado las actividades, las que no son esenciales, y pueden lograr hasta cierto punto un mejor porcentaje de utilidad fiscal para declarar ante la autoridad. Efectivamente, y también con este anuncio, bueno, pues ya se le da certeza a las maquilas sobre que ya va a tener una celeridad este procedimiento, derivado de que ya no se va a esperar a llegar a un acuerdo con el IRS, sino que ya se tiene y por lo tanto, pues bueno, se va a tener ya una respuesta más pronta sobre las solicitudes que se han venido presentando, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y dentro de estos beneficios, pues vamos a ver el primero, Eva. Sí, dice que otorga una alternativa para tributar a este sector, definitivamente. Y efectivamente aquí, cuando nosotros con varios clientes, cuando hacemos la comparativa entre lo que son las dos opciones, que es el cálculo del Safe Harbor sobre un 6.5 o un 6 sobre costos y gastos o un 6.9 sobre los activos, se corre esta metodología del Fast Track y ya la maquila pues ya tiene el pleno panorama sobre cuál es la opción más conveniente para poder tributar. Y aquí, por ejemplo, el Fast Track 2, mayor agilidad en respuesta y ya se tiene la autorización con eso, ¿verdad? Efectivamente. Y al final, ¿cuál es nuestra recomendación en este sentido? Si ahorita dentro de nuestros clientes y amigos que están conectados, que no solicitaron en su momento algún, y son maquiladora y no solicitaron un Fast Track, puede acercarse a la autoridad y mencionar que quieren apegarse a esta opción. Entonces, es exclusivo para los que ya se le dio. Ahorita, como lo comenta Eva, hay más de 5,200 maquiladoras. Entonces, las maquiladoras restantes podrían, ahorita hablamos de 700 que están estimando la autoridad fiscal que lo renueven. Las 4,800 restantes que pudieran estar interesadas, pues pueden acercarse y solicitar que ya se aplique en esta metodología. Obviamente Claro. hay que hacer un diagnóstico, ¿no, Eva? Sí, definitivamente, y revisar el beneficio, costo-beneficio por los temas de los derechos que hablábamos al inicio, de lo costoso o no costoso que puede ser para la industria y tomar la ventaja dependiendo de este diagnóstico, ¿no? Si lo considera viable, ¿no? Efectivamente, entonces, como ustedes pueden ver, ahorita ya el anuncio por ambas autoridades pues ya da certeza
si ustedes están ahorita relativamente, aunque pudiera parecer apresurado, todavía se puede solicitar. El tema es de que entre dentro del año, antes de que la autoridad fiscal se vaya de receso. Si se solicita, se puede cubrir del 2019 al 2023. Entonces, podemos apoyarlos en hacer este diagnóstico y este cálculo de un beneficio-costo sobre el tema de los beneficios por apegarse a esta opción, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Dejamos a Eva con un anuncio importante también para la zona fronteriza. Sí, muchas gracias. Pues sí, si continuamos directamente, nos vamos a lo que es el aviso de la firma del estímulo fiscal para las fronteras. Adelante. Se amplía, el Gobierno de México anunció este viernes un programa de estímulos fiscales en la frontera sur, similar al que ya funciona en la frontera norte, y también la ampliación del que tenemos actualmente aquí en la frontera norte. Como una servidora está en Tijuana, pues verificamos pues que se hayan adherido la mayoría de los contribuyentes que atendemos aquí para lograr reducciones en materia de IVA, en materia de impuestos sobre la renta y también estímulos para reducción del costo de la gasolina. Y esto se concluye ahora el 31 de diciembre, el esquema que traíamos, el decreto, y nace uno nuevo a partir del 2021 con vigencia hasta el 2024. El gobierno federal dice que es un mecanismo que ha detonado la economía y que como la zona sur está dentro de una zona desfavorecida, lo quieren implementar también, lo van a implementar también en esta zona, ¿no? Entonces, el viernes pasado lo anunció el presidente y ya lo firmaron en Mexicali el fin de semana y está por publicarse, todavía no lo tenemos claro, pero con este programa se contempla, por ejemplo, en el sur, un apoyo a 22 municipios en la zona de las entidades de Chiapas, Tabasco y Campeche, con la reducción del impuesto al valor agregado, así como el impuesto sobre la renta y estímulos del IEPS a gasolinas para igualar los precios de la frontera. Al igual que lo que ocurría en el norte, los precios del lado mexicano son distintos del lado guatemalteco y encontramos contrabando a granel de Guatemala a México, mencionó la secretaria de Economía. Quiere decir que los precios de la gasolina en Guatemala son más económicos y se estaba contrabandeando la gasolina para el sur de lo que es Chiapas y toda esa zona, ¿verdad? El programa también abarca a Quintana Roo, pero con una distinción, pues Chetumal será zona libre. Y dice que con el fin de promover la actividad económica y el bienestar de la ciudad de Chetumal, se establecerán beneficios adicionales en materia de comercio exterior e impuestos internos. Esto se refiere a que se va a exentar el impuesto general a las importaciones y la exención del derecho de trámite aduanero, así como la reducción al IVA y al impuesto sobre la renta del resto de los municipios de la zona. Es decir, que se va a convertir en una zona franca, como existía hace muchos años. Este decreto va a entrar en vigor el 1 de enero del 2021 y se amplía pues el nuestro de aquí de la frontera norte, donde todos seguramente vamos a tener que volver a aplicar porque al concluir el que está vigente, pues a partir del nuevo decreto de enero del 2021 vamos a tener que aplicar para él con la tramitología que esto lleva, ¿verdad? Ojalá que que se publique, que se continúa con los que ya tienen, pero no se ha publicado todavía. Y por otro lado, pues como una observación, pues si ha funcionado económicamente este estímulo en la frontera y ahora lo van a diseñar para el sur, pues la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no lo hacen en todo el país? Si toda la economía está desacelerada, esto produciría, y han visto que en la frontera norte sí ha funcionado, esto produciría que todo el mundo en el país estaría avanzando en el tema de la economía. Por ejemplo, se ha logrado que aquí en la frontera se ha reducido la inflación por el decreto, eso manifestaron en la Secretaría de Economía,
y ha habido un aumento del comercio minorista, pues se ha fomentado que personas de Estados Unidos hagan compras aquí en la frontera derivado de los impuestos que son más económicos, ¿verdad? Entonces, pensamos que debiera de ser de esta manera, ¿no? Entonces, estos decretos, pues nos van a venir a ayudar también en el sur para reactivar la economía. Chetumal va a tener una zona franca y nosotros pues desearíamos que se extendiera a todo el país, la verdad. Entonces, básicamente esa es mi participación en materia del estímulo fiscal. Muchas gracias, Eva. No sé si tengamos otra lámina. Me parece que perfecto. Básicamente ese es lo que ya comenté. Adelante. Como les decía, la reducción viene para el IVA del 16 al 8%, del impuesto sobre la renta del 30 al 20%, tanto en el norte como en el sur, y el estímulo del IEPS a las gasolinas para reducirlas. Adelante. Estos estados son Chiapas, Tabasco y Campeche, que agrupan a 22 municipios y también con el mismo esquema que tiene la frontera norte. Adelante. Lo de Chetumal, la exención del impuesto general de la importación, exención del derecho al trámite aduanero y también conlleva la reducción del IVA y del impuesto sobre la renta, como lo mencioné. Pues muchas gracias, Eva Argel. Qué interesante su presentación. Por un lado, me parece muy adecuada tu comentario, Eva, de que esperaríamos que a través de reglas administrativas pudieran quitarnos la carga de volver a hacer todo el trámite para ser candidatos a recibir estos tipos de estímulos. Y por otro lado, el tema del fast track, pues una inquietud, Argel, que han comentado algunos clientes es que se esperaría que los márgenes que se van a proponer para efectos de poder acceder y aceptar este fast track sean acorde a las situaciones que actualmente vivimos, como la desaceleración generada por el COVID. Entonces esperaremos cómo vienen, pero como les comentaba, creo que son dos temas interesantísimos que surgieron prácticamente la semana pasada y los socios del área decidimos que era importante incorporarlos en este webinar para que todos ustedes estén informados. Bueno, a continuación, como les comentaba, vamos a dejar que nuestros socios, Mireya Plácido, en una primera instancia, posteriormente Roberto y al final nuestro socio Juan Manuel Franco, nos den una explicación detallada del tema de esquemas reportables en adición a las reglas que acaban de salir recientemente para que todos ustedes estén debidamente informados acerca de esta tan importante obligación que entra en vigor a partir del 2021. Por favor, Mireya, tienes la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días. Como siempre, agradezco el tiempo que nos brindan para acompañarnos y deseo que se encuentren con bien. Y pues nada, que ya es diciembre, estamos a muy pocos días de empezar con las festividades de Sembrina. Obviamente, considerando las medidas de sana distancia, se viene la Navidad y con ello el Año Nuevo. Y al recibir el año nuevo, obviamente habrá que cumplir en materia fiscal ciertas obligaciones, como es el caso de las relativas al esquema de revelación de esquemas reportables. Obviamente, los esquemas reportables que se tienen que revelar son aquellos que de forma directa o indirecta generan un beneficio fiscal en México y, obvio, este beneficio se genera a partir del ejercicio de 2020. Y hay que señalar que, de acuerdo a disposiciones transitorias, se establece que aun y cuando dichos esquemas se hayan implementado con anterioridad a 2020, si estos generan beneficios en 2020 y ejercicios futuros, obviamente tienen que ser revelados.
Haciendo un poquito de introducción respecto del tema, ustedes recordarán que en la reforma fiscal de 2020 se incluyó en el Código Fiscal de la Federación un capítulo único que define y regula la revelación de esquemas reportables. Y claro está que tiene como objetivo el implementar las recomendaciones de la acción 12 de BEPS, que el objetivo que tiene es evitar esquemas de planeación fiscal agresiva. Sin embargo, hoy como están realizadas las disposiciones o como quedaron planteadas las disposiciones fiscales, en México su alcance abarca transacciones rutinarias y necesarias para los contribuyentes, donde obviamente se requiere la intervención y opinión del asesor fiscal, que es el especialista en la materia. Por ello es muy importante y necesario analizar caso por caso para determinar cuándo se está en alguno de los supuestos y, en su caso, cumplir con las obligaciones de reportar o no cada operación. Ahora, algo que es preocupante es el tema de las sanciones. Si bien es cierto, el Código Fiscal de la Federación señala montos mínimos y máximos, en los supuestos de infracción no hay parámetros para saber cómo se va a determinar sanciones arriba del monto mínimo. Es decir, no se establecen circunstancias o supuestos como la gravedad de la conducta, el monto de las operaciones, el beneficio fiscal, el nivel de ingresos del sujeto obligado, que en este caso es el asesor fiscal y el contribuyente. Es importante señalar que la Constitución prohíbe hoy la sanción de multas excesivas. Consecuentemente, cuando no se señalan las circunstancias para individualizar una multa que es por arriba del mínimo, la autoridad fiscal está obligada a atender la importancia de la infracción, la existencia y la reincidencia de las prácticas viciosas, la gravedad de la falta y la simetría entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor. Cabe destacar, es algo que hemos revisado muy puntualmente, que el caso de las sanciones impuestas al asesor resultan incongruentes, ya que, por ejemplo, entre los supuestos de infracción se cae en el absurdo de que el hecho de que si a juicio de la autoridad se determina que el asesor proporcionó de forma incompleta la información que debía acompañar al esquema reportable, y esto afecta sustancialmente el análisis de este reporte, se puede imponer una multa que es de 50,000 pesos hasta 20 millones de pesos, lo que no es acorde con los honorarios que de alguna manera corresponden al asesor fiscal. Por otro lado, también en el tema de las sanciones, en el caso de los contribuyentes, las sanciones económicas van de un 50 a un 75% del beneficio obtenido, y solo en el caso de que no se notifiquen cambios al esquema reportable, la multa más excesiva es hasta 2 millones de pesos. Entonces, como ustedes verán, sí hay cierta desproporción en relación a las sanciones que en materia económica se impone el Código Fiscal de la Federación a los asesores fiscales y, por otro lado, a los contribuyentes. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones del asesor fiscal? En principio, está obligado a reportar cualquier esquema general o personalizado. Y entiéndase aquel esquema general o generalizado, aquellos que se comercializan de manera masiva, que puede implementar o adoptar cualquier contribuyente. Y en el caso del personalizado, son aquellos que atienden a características específicas del contribuyente, donde obviamente persiguen un fin específico. Ya más adelante mis colegas señalarán de forma detallada y precisa el manejo de estos esquemas. Ahora, ¿qué es o cómo define
el Código Fiscal de la Federación al asesor fiscal? En principio nos dice que es cualquier persona física o moral que en el transcurso ordinario de sus actividades provea asesoría fiscal y que sea responsable y que esté involucrado en el diseño, en la implementación, en la comercialización de la totalidad del esquema reportable, o quien pone a disposición la totalidad del esquema reportable. Y esto es muy importante considerar, porque ya te señala quién es el que está obligado, y es quien pone a disposición la totalidad. No habla de parcialidad, sino habla de la totalidad. Claro está que los asesores fiscales sujetos de esta obligación pues son los residentes en México y cualquier residente en el extranjero que tenga un establecimiento permanente en México o una parte relacionada, siempre que en estos últimos dos casos las actividades de asesoría fiscal estén atribuibles a el establecimiento permanente o a la subsidiaria. Pero la extensión del asesor fiscal va más allá e involucra a terceros. Y estos terceros son aquellos residentes en México que realicen actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que la que utiliza un asesor residente en el extranjero. Y obvio, aun cuando se presente un contrato o el contribuyente demuestre que el servicio fue prestado por un residente en el extranjero, por el simple hecho de trabajar bajo una misma marca, el residente en México está obligado a reportar este esquema, que es algo que nos parece pues, un poco agresivo. Ahora, ¿qué es lo que persiguen los esquemas reportables o la revelación de los esquemas reportables? En principio, conocer cuál es el beneficio fiscal de su implementación o adopción. Y entiéndase por beneficio fiscal aquel que refiere el Código Fiscal de la Federación en su artículo 5A, donde señala que es equivalente a cualquier reducción, eliminación, diferimiento del impuesto, deducciones, exenciones, acreditamiento de contribuciones, es decir, cualquier concepto que sea disminuible de la base gravable. ¿Cuáles son las obligaciones de forma que tiene que cumplir el asesor fiscal? En principio, tiene la obligación de presentar dos declaraciones. Una de ellas es en relación a la revelación de esquemas reportables. ¿Sí le puedes dar la siguiente diapositiva, Octavio? Muchas gracias. Es la de revelación de esquemas reportables. Y dos, la declaración informativa anual, la cual debe presentar en el mes de febrero del ejercicio siguiente, obviamente listando a los contribuyentes a los cuales les prestó asesoría fiscal. Y también tiene la obligación de emitir dos constancias. Estas constancias son básicamente una, la que emita al liberar a otros asesores fiscales que participaron de manera parcial. Y dos, la constancia cuando de alguna manera el asesor fiscal determine que el esquema en el que él contribuyó no es sujeto de revelación, o bien cuando exista una imposibilidad de poder revelar este esquema. Técnicamente, de acuerdo a las reglas de resolución miscelánea, la declaración informativa para revelar esquemas reportables, tanto generalizados y personalizados, se debe de presentar a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en el que se realiza el primer acto de comercialización. Y en el caso de los esquemas personalizados, estos o la declaración se debe presentar a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes en el que el esquema se pone a disposición del contribuyente para que lo implemente, o bien
cuando se realiza el primer hecho o acto jurídico para su implementación. En la regla de resolución miscelánea ya se establece que es la ficha de trámite 298 del Código Fiscal de la Federación y refiere que es un trámite inmediato y que el SAT obviamente llevará a cabo la verificación para emitir una resolución. En el caso, por ejemplo, cuando en un esquema participan varios asesores fiscales y alguno de ellos no está de acuerdo con la información que se proporcionó, es decir, no fue debidamente consensado, el asesor fiscal que fue liberado puede presentar una declaración informativa complementaria. Esto a través de la ficha de trámite 300 del Código Fiscal de la Federación. Y esta declaración complementaria la debe presentar dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en el que recibe la constancia de liberación. También cuando dentro del proceso el asesor fiscal advierte que debe modificar o actualizar la información del esquema que reveló, puede presentar una declaración complementaria y esta declaración complementaria se debe presentar dentro de los 20 días hábiles siguientes en los que se dé el supuesto para que él pueda presentar esta declaración complementaria, es decir, cuando tenga conocimiento de modificación de la información, adición de la información o actualización de la información. La siguiente, Octavio. No, perdón. Nos regresamos a la anterior, perdón. Y miren, algo que es importante señalar y que ha llamado mucho la atención respecto de la revelación de esquemas reportables es que si esta revelación viola o no la obligación constitucional que tienen los profesionistas de guardar estrictamente la información de los asuntos que les confían sus clientes. Y miren, basta citar que la propia Constitución ya prevé un supuesto de excepción al referir que no se viola el secreto fiscal o profesional por aquellos informes que de manera obligatoria establezcan las leyes respectivas. Entonces, bajo esta óptica, el legislador, cuando lanzó la iniciativa, cuando se aprobó esta reforma fiscal, que si bien es cierto, se incorporó en 2020, pero que empiezan los plazos de cómputo para cumplir con las obligaciones en 2001, observó y revisó perfectamente este concepto y tan es así que en el capítulo único de revelación de esquemas reportables señala claramente que esta obligación no constituye una violación a la obligación de guardar el secreto profesional. Sin embargo, muchos de ustedes o algunos abogados indicarán que hay una tesis aislada a través de la cual los tribunales han resuelto que determinadas personas, como lo es el caso de los profesionistas, caso muy específico, asesores fiscales, no pueden divulgar información y no puede ser obligado salvo que el titular de la misma le autorice para ello. En la práctica es muy común, inclusive es algo que dentro de algunas instituciones se maneja como control de calidad, es que existan convenios de confidencialidad en los que el cliente puede o no autorizar la divulgación de información. El tema es que si el cliente no autoriza la divulgación de la información, porque inclusive a veces en estos convenios de confidencialidad se prohíbe utilizar o poner a disposición de terceros la propia información que sirve para emitir una opinión o para llevar a cabo un trabajo de compliance. Imagínense ustedes el tema de la información no solo industrial o comercial,
sino aquella información que puede ser vulnerable para el contribuyente. Entonces, me parece que, si bien es cierto, en principio pudiera observarse que no se viola el secreto profesional por haber o existir una disposición expresa que libera al asesor fiscal para poderlo hacer, sí hay que revisar caso por caso, porque obviamente nos vamos a enfrentar a la situación de información muy confidencial y obviamente, bueno, pues esto tendrá que irse a un grado más de medios de defensa y quizá a través de un amparo pudiese concretarse este tema del secreto profesional. Y bueno, pues por mi parte es todo y muchas gracias. Excelente, Mireya, qué interesante esta introducción al tema que diste. Me parece claro que el efecto disuasivo de estas medidas para que los contribuyentes no inicien estas planeaciones agresivas es muy claro. A continuación, Juan Manuel Franco nos va a ayudar a conocer ahora sí que las entrañas de este tipo de esquemas, el por qué es tan relevante y por qué lo que comentó Mireya es tan trascendental en términos de la información que debemos o no compartir a la autoridad. Adelante, Juan Manuel, tienes la palabra. Sí, Jaime, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Y sí, como lo mencionó Jaime, Mireya y los que han estado exponiendo estos temas, este tema de esquemas reportables es un esquema que pues prácticamente someter a la consideración de la autoridad todas aquellas planeaciones fiscales que los contribuyentes apliquen para efectos de disminuir su base u optimizar la carga fiscal. Sin embargo, pues sí, son recomendaciones que vienen de la OCDE, son a nivel internacional, porque México no es el único país en el cual ha habido evasión fiscal a través de estos esquemas. Sin embargo, el Ejecutivo Federal tuvo a bien, pues realmente a finales de 2019, el proponer y aprobar en el Congreso prácticamente que se autorizara lo de revelar los esquemas reportables. Como lo dijo Mireya, pues en primer lugar, el asesor fiscal es el obligado. Sin embargo, vamos a ver en qué casos un contribuyente o los contribuyentes, en este caso nuestros clientes, deben ellos ser los obligados a pues reportar esos esquemas reportables, ¿no? En primer lugar, es cuando el asesor fiscal no proporciona el número de identificación del esquema reportable emitido por el SAT. Esto es que si el asesor fiscal es el que lo debe de presentar y a cambio, pues la autoridad fiscal tiene que emitirle una identificación, un número de identificación, y ese es el que se lo debe de proporcionar al contribuyente para que el contribuyente ya haga caso omiso a revelar, o bien no le otorgue la constancia que señale que el esquema no es reportable. Cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado, implementado o administrado por el propio contribuyente, o sea, fue una idea de él precisamente hacer una planeación fiscal, una disminución, o sea, aplicar una deducción o un estímulo fiscal o una planeación que haya evitado la carga impositiva, y como consecuencia sería el propio cliente. Cuando hablo cliente o contribuyente, vamos a pensar que pues, el cliente es para uno como asesor, como despacho, y contribuyente para efectos de los ojos de la autoridad fiscal. Entonces, cuando él diseñe ese esquema, esa planeación fiscal, tendrá que reportarla. Cuando obtenga beneficios fiscales en México cuyo esquema no haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado por persona no considerada como asesor fiscal. O sea, quiere decir que cualquier persona puede proponerle a una empresa algún beneficio fiscal. Aquí acuérdense que no caen las factureras, porque las factureras prácticamente es sobre operaciones inexistentes. Esto, aunque son operaciones que pudieran carecer de la inexistencia por falta de materialidad, son planeaciones fiscales, otro tipo de esquemas que prácticamente no caen dentro de los CEFOS.
¿Por qué? Porque los CEFUs ya tienen su propia regulación dentro del artículo 69, 169, 69B y 9B bis del Código Fiscal de la Federación. Cuando el asesor fiscal sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues prácticamente vamos a suponer que BDO de Houston asesora a uno de nuestros clientes, pero pues prácticamente aquí sería el contribuyente quien tendría que reportar ese esquema. ¿Por qué? Porque no intervino México, porque pues BDO Estados Unidos no tiene establecimiento permanente. Entonces, bueno, la siguiente, por favor, Octavio. Ya se mencionaba que pues cuando hay impedimento legal para el asesor, pero hay que tener mucho cuidado porque de acuerdo a la Constitución y todo ello, pues, sabemos del secreto profesional. Pues ese secreto profesional normalmente va en el sentido de aquellos que tienen una fórmula, una patente, una marca o un procedimiento. Sin embargo, aquí queda la duda si los esquemas reportables son de los que no se deben de reportar, porque hay un mandato de ley y la ley fiscal obliga y como consecuencia hay que revisarlo caso por caso. Cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el cliente y como consecuencia el cliente se comprometa o se obligue a revelar el esquema, pues automáticamente el asesor fiscal quedará eximido de la obligación de reportar y sería el propio contribuyente, el cliente, el que debe de entregar esa información a las autoridades fiscales. Obviamente, en cada caso, ya sea que el asesor fiscal o el cliente sea quien deba de reportar a las autoridades fiscales, debe de haber un acuerdo de voluntades de qué y cómo se debe de reportar. El qué, ya sabemos que el Código Fiscal de la Federación establece dentro de sus escasos 6 o 7 artículos qué se debe de hacer. Y las reglas que se publicaron precisamente el 18 de noviembre del presente año es el cómo debe de revelar. Los residentes, los contribuyentes residentes en México y residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, cuando sus declaraciones reflejen un beneficio fiscal del esquema reportable. También deberán reportar los clientes cuando realicen operaciones con partes relacionadas a residentes en el extranjero y dichos esquemas generen un beneficio fiscal en México. Vamos a ver más adelante qué es un beneficio fiscal para efectos fiscales. La siguiente, por favor. Aquí vemos que el propio Código Fiscal de la Federación nos da una definición de lo que debemos de considerar esquema reportable y señala que cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga algunas de las siguientes características. El punto es eso, que exista un beneficio fiscal en México y además cumpla con las características que a continuación vamos a mencionar. Evite el intercambio de información. Esto es ante las administraciones tributarias internacionales, cuando hay operaciones internacionales y por acuerdos de intercambio de información, el contribuyente trate o el asesor fiscal de evitar ese intercambio. En este caso, pues automáticamente cae dentro del esquema reportable. Evite la aplicación de un refipre, es decir, una inversión que se tenga en un régimen fiscal preferente. Si ustedes recuerdan, el artículo 176 de la Ley de Impuesto a la Renta establece que las inversiones en refipres es cuando alguien tiene una inversión de cualquier índole en todo aquel territorio cuyo impuesto sea igual o menor al 75% que el impuesto causado en México. En este caso, si es una empresa corporativa, pues un corporativo, pues la tasa es del 30%, al 75% es el 22.5%.
Si ustedes recuerdan, precisamente a partir del 1 de enero del 2020, se separó lo que se establecía dentro del artículo 176 de la Ley de Impuesto a la Renta al artículo 4A y 4B de la Ley de Impuesto a la Renta, en el cual se separan cuáles son ahora sí que todas aquellas negociaciones o entidades más bien y figuras jurídicas transparentes que quedan dentro del 4B y se eliminan del 176. ¿Por qué? Porque deben de recordar ustedes que todas aquellas entidades o figuras jurídicas transparentes no tienen personalidad jurídica propia y como consecuencia sus socios o asociados son los que directamente son los obligados al pago del impuesto. Aquellos que celebren actos jurídicos que permitan la transmisión de pérdidas fiscales también. Hay que recordar que en todo caso, por estas características, lo que hay que analizar es la razón de negocios en cada caso. ¿Por qué estoy transmitiendo las pérdidas? ¿Cuál es la razón de negocios? ¿Quiero recuperar la inversión porque estoy perdiendo? Bueno, los pagos o operaciones interconectadas que retornen a quien efectuó el pago. El famoso llamado carrusel, que si yo te pago, hago un pago al extranjero, por otro lado me regrese el dinero. ¿Cuál es precisamente la razón del negocio? Involucren a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición respecto a ingresos que no estén grabados en otro país o se graben a una tasa reducida. Pues aquí prácticamente cualquier asesoría en materia de tratados, si es que se aplica tratado, pues se aplica una tasa preferencial y como consecuencia se debe de reportar. La siguiente, por favor. Otras de las características son operaciones entre partes relacionadas, evitar la constitución de un establecimiento permanente, la transmisión de activos depreciados parcialmente o totalmente. Ya la empresa ya tiene el activo al 100% depreciado, se lo vende a una parte relacionada, se lo vende y le da valor y como consecuencia ella va a acumular y el otro va a deducir. En ese caso también se debe de reportar. Involucre un mecanismo híbrido. Eso va muy relacionado con el artículo 4B que ya comentamos. Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución está por concluir y le inyecten alguna utilidad. Entonces, y es entre partes relacionadas, ¿no? Ya estamos en el 9º año y resulta que hizo una facturación muy extraordinaria donde va a amortizar las pérdidas para que no prescriban y ya después le metemos la vuelta. Ese también es un esquema reportable. Evite la aplicación de la tasa adicional del 10% sobre dividendos. Fíjate que voy a hacer el pago de dividendos a un extranjero, a un residente del extranjero, a una persona física. ¿Sabes que hay un 10% de definitivo? Ah, ¿sabes qué? Pero si pagas a Holanda, pues tal vez te evites ese pago del 10% de acuerdo al tratado. También se debe reportar. Se otorga el uso o goce temporal de un bien al arrendatario y el arrendatario subarriende a otra parte relacionada, o sea, hagan una triangulación, se debe de reportar. Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales representen diferencias mayores a un 20%. La siguiente, por favor. Esas son las características básicamente de lo que cuando haya una de esas características, automáticamente se debe reportar. Aquí nada más a manera de comentario, ya lo comentó Mireya Plácido, que se deben de considerar esquemas reportables generalizados y personalizados, y los generalizados son aquellos que buscan comercializarse de manera masiva o bien a un grupo de empresas, y los personalizados son aquellos que se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran para adaptarse a las circunstancias de cada empresa en particular de algún contribuyente. Entonces, hay que ver bien qué tipo de esquema es, pero al final de cuentas, se reúnen las características que ya platicamos, se deben de reportar. La siguiente, por favor. Sí, el beneficio fiscal. Aquí recuerden que pues ya el Código Fiscal de la Federación hace ciertas definiciones y aquí señala que cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, ya sea a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de alguna ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajuste a la base imponible, el acreditamiento, pues realmente puede recaracterizar
algún pago y automáticamente este es un beneficio que automáticamente es sujeto a revelación ante el Servicio de Administración Tributaria. La siguiente, por favor. ¿Dónde y cuándo se deben de reportar? Si ustedes ven, ya se habilitó la página en el SAT. Sin embargo, a principios nada más estaba pues la definición de qué se debe de considerar esquemas reportables. Hay que estar revisando para ver si ya está habilitado y sobre todo cómo se debe de mantener y sobre todo alimentar precisamente este portal para efectos de enviar la información de los esquemas reportables. La siguiente, por favor. Los plazos, ya se mencionaba, que los generalizados deben de ser a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes al día en que se realice el primer contacto para su comercialización, y los personalizados a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes al día en que el esquema esté disponible para su implementación. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de reportes. Uno es el esquema reportable como tal y otro es la declaración informativa de los esquemas reportables que se deben de presentar hasta febrero del año siguiente al que corresponda el esquema reportable de que se trate o los esquemas reportables de que se traten. La siguiente, por favor. Y aquí pues hay que tener mucho cuidado con las multas, porque las multas, si se presenta fuera de tiempo, automáticamente tienen la obligación de pagar multas. Dentro de los requisitos para cumplir con esta obligación es contar con la firma electrónica avanzada, conocida normalmente como e-firma o contraseña, llenar la declaración de acuerdo con la guía del llenado de declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados o personalizados, que pues, está dentro de las propias reglas. Y la siguiente, ¿qué documentos se deben de obtener precisamente para conocer si ya realmente se cumplió o no con la obligación? Aquí los tenemos y precisamente pues el acuse de recibo por parte del SAT, certificado que contiene el número de identificación del esquema reportable. O sea, por cada esquema reportable, el SAT emitirá un número de identificación del esquema, ya sea para quien lo presente, el asesor fiscal o bien el contribuyente. Y copia de la aclaración informativa. Son los documentos que se deben de obtener. Entonces, vuelvo a repetir, esto ya es una obligación que se debe de cumplir a partir de 2021 sobre todas aquellas operaciones de esquemas reportables que hayan tenido efecto fiscal o tengan efecto fiscal durante el ejercicio fiscal del 2020. La siguiente, creo que ya con esto concluyo y les doy las gracias. Gracias, Jaime, y para cederle la palabra a Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu presentación. Inclusive, mientras seguía atento a tus comentarios y que estaba viendo las 14 cláusulas que vienen ahí en el 199 de código, faltaría nada más añadir una más, que también es un esquema reportable, aquellas acciones tendientes a evitar el reporte de esquemas reportables. Entonces, sería la número 15, por si no fueran suficientes las 14 que tú tan claramente detallaste hace unos minutos. Sí, ciertamente. Bueno, sin más preámbulo, muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a darle la palabra a nuestro socio y director de la práctica de impuestos en nuestra oficina de Monterrey, Roberto Zaragoza, quien también nos va a dar algunos comentarios muy relevantes sobre esta nueva obligación tan importante. Roberto, tienes la palabra. Adelante, por favor. Sí, gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todos. Y de inicio sí me gustaría resaltar, pues vaya, o hacer la recomendación, pues de evaluar cada tipo de operación o estructura de operación, pues para efectos de identificar si estamos ante un esquema reportable. Vaya, y pues dar cumplimiento a la obligación correspondiente de la declaración informativa. Vaya, pues esa es mi recomendación inicial, o sea, porque pudiera ser que no todas las operaciones son esquemas reportables, o hay algunas que pues todavía no identificamos y que pudieran serlo. Y la parte que me toca compartirles el día de hoy,
pues es con relación a la información que precisamente se debe presentar para cumplir con la regulación de esquema reportable. Primero, pues lo que tenemos ya en el artículo 200 del Código Fiscal y en las reglas que recientemente se acaban de publicar el pasado 18 de noviembre en la tercera modificación a la resolución miscelánea y que se encuentran contenidas en el capítulo 2.22. Y vaya, pues por fin son publicadas estas reglas, a pesar de todos los rumores en el sentido de que si iban a aligerar la carga de la obligación vaya, pues de esto de los esquemas reportables, o si iban a considerarse ciertos rangos de montos de las operaciones derivadas de esquemas reportables, pues la verdad pues es que pues son bastante estrictas y exigen una infinidad de información en cada uno de los supuestos, por lo que pues pareciera que pues se trata de legislar a través de las mismas. Y bueno, pues antes de entrar a las reglas, vamos a revisar pues primero la información que ya el artículo 200 del código nos requiere. Si le pueden dar a la siguiente, por favor. Ya ahorita el artículo 200, como les comentaba, nos solicita pues el nombre y RFC del asesor fiscal o del contribuyente. Si son personas morales, citar el RFC de las personas físicas a las que se libera, el nombre de representantes legales de los asesores fiscales y de los contribuyentes, la descripción detallada del esquema reportable, fundamento legal y beneficio fiscal. Entonces, aquí la fracción sexta de este artículo 200 define que hay que, requiere que hay que manifestar cada una de las etapas que integran el plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación para materializar la serie de hechos o actos jurídicos que den origen al beneficio fiscal, que ahorita definía Juan Manuel. Y vemos que ya desde el código se define que hay que describir a detalle el esquema reportable. Y también hay que manifestar los ejercicios fiscales que comprenda y cualquier otra información útil. Pues vaya, pues útil pues para el SAT, pero pues ahí lo deja abierto pues vaya, pues poder manifestar cualquier otra información. La siguiente, por favor. Y bueno, pues como les comentaba, pues por fin son publicadas las reglas. Ya desde el pasado mes de julio, la PRODECON pues había solicitado pues a la Autoridad Fiscal Mexicana su emisión. Y pues no es apenas pues hasta unos cuantos días que son ya publicadas. Y pues da muy poco margen de tiempo pues para evaluar, para analizar y pues preparar la información. Pero vaya, pues ya hay que dar cumplimiento. Y las reglas vienen en un sentido, primero, pues hace referencia pues a las fichas técnicas, que pues son las instrucciones para el debido llenado de las declaraciones informativas y otras formas obligatorias como las constancias o presentación de información adicional. Y también se establecen a través de las reglas por la información que se deberá adjuntar a la declaración informativa. En un primer plano, pues es información general que aplica para todos los supuestos de esquemas reportables que ahorita enunció Juan Manuel. Y vaya, estas son generales para todos y hay otras específicas en función a cada tipo o supuesto considerado como esquema reportable. En algunos casos se solicita información bastante particular desde mi punto de vista, tales como estados financieros, el nombre del grupo empresarial, metodología de precio de transferencia, si hubo un cambio de modelos de negocio en México o si se trata, o los datos del residente en el extranjero y que ahorita los vamos a revisar. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es la información que digamos que aplica para todos los supuestos de esquemas reportables? Bueno, hay que adjuntar en un archivo PDF el diagrama mostrando todas las operaciones o actos jurídicos que involucren en el esquema reportable, el país o legislación donde se ubican los sujetos, así como en donde se realizan las operaciones o actos jurídicos, los antecedentes y conclusiones que forman parte del contexto del esquema reportable,
así como los argumentos jurídicos y las premisas, señalar detalladamente y en forma concreta las operaciones mediante las que se evita el supuesto del esquema, mediante las cuales se tiene el supuesto esquema reportable, señalar si se auxiliarán de personas, entidades o figuras jurídicas, tanto en el extranjero como en México. Hay que mencionar, hay que manifestar el nombre, el RFC o su número de identificación fiscal, el país donde fueron constituidas, y si hubo un cambio de residencia, pues el país donde actualmente resida, su domicilio, también pues su actividad y giro. Y también se deberá indicar la secuencia en la que se llevarán a cabo las operaciones. Como vemos, son bastante extensa la información que se requiere. La siguiente, por favor. Y vaya, pues también como información que aplica para todos, tenemos que se solicita, pues indicar la fecha exacta o fecha aproximada en que se llevarán a cabo las operaciones, si se trata o si se realiza entre partes relacionadas. Y vaya, la razón de negocios, también hay que manifestar la razón de negocios y los motivos por los que las personas se verán beneficiadas. La siguiente, por favor. Ya de forma particular, en función de cada tipo o supuesto de esquema reportable, que ahorita los comentó Juan Manuel, pues se solicita en forma específica pues una determinada información. Algunos ejemplos son los siguientes. En el supuesto de transmisión de pérdidas fiscales a una entidad fuera del grupo, pues se solicita los estados financieros, el monto de las pérdidas, si hubo una escisión o una fusión. En la aplicación de los tratados, en el supuesto cuando se trata de un residente en el extranjero que aplique los beneficios del tratado del cual México sea parte y que en su país de residencia no esté obligado a acumular los ingresos, o sea, que no estén grabados sus ingresos o estén grabados a una baja imposición fiscal. Pues en este caso, la información que hay que manifestar, pues es el convenio aplicable, los tipos de ingresos, si se tratan de regalías, dividendos, rentas, intereses, asistencia técnica o datos del residente en el extranjero. Aquí me gustaría comentar, o vaya, pues hay que tener cuidado, ya que es muy común en países europeos, pues que se permitan tasas reducidas, tasas preferenciales sobre determinados tipos de ingresos pasivos, como en la jurisdicción de Holanda, de Luxemburgo, por lo que si existen pagos desde México a residentes de estos países, pues habría que analizar si estamos ante un esquema reportable. Otro efecto sería derivado de la reforma fiscal de Estados Unidos de hace 2 años, 3 años, el Tax Cuts and Jobs Act, el TCJA de 2017, ya que pues podemos tener corporaciones de Estados Unidos que entraron en alguna reestructura con el fin, pues vaya, pues de obtener alguna eficiencia fiscal aprovechando los beneficios que daba esta reforma, como son el FDII, el Foreign Direct Intangible Income, que son para corporaciones que exportan o que tienen ingresos de exportación desde Estados Unidos, o el QBID, el Qualified Business Income Deduction, que pues también es un estímulo fiscal pues para las partnerships, para las LLC disregarded, que vaya, pues tratan o disminuyen la carga fiscal para tener una tasa equivalente al 21% o incluso menor. O el GILTI, el Global Intangible Low Taxed Income, que vaya, pues las cuales, pues a lo mejor, pues estas corporaciones en Estados Unidos pues tuvieron una reestructura, una serie de actos jurídicos para obtener estos beneficios, y que por sus operaciones con subsidiarias en México, pues podría considerarse como un esquema reportable. Y vaya, pues si bien algún pago al extranjero que se encuentre tributando en esta figura de Estados Unidos del GILTI, pues pudiera eximirse de no estar en el supuesto de no deducibilidad conforme al antepenúltimo párrafo de la fracción 23 del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pero pues vaya, pareciera que no pudiera estar exento de estar en el supuesto de esquema reportable.
En el otro, continuando con los demás supuestos, bueno, pues en la transmisión de activos intangibles de difícil determinación, pues aquí se solicita pues que hay que agregar la metodología utilizada, los cálculos, incluso los registros contables y las normas de información financiera aplicables. La siguiente, por favor. Y en el caso de reestructuras empresariales, pues se solicita nombre del grupo empresarial, las entidades del grupo que estuvieron involucradas, si se obtuvo algún ruling, ya sea por la ley doméstica o conforme a algún tratado, el porcentaje que reducirá la utilidad fiscal, si hay un cambio de modelos de operación, de operación del negocio, si se pagará un ICR en México, vaya, pues si hay también o se reubicarán los activos, funciones y riesgos, vaya, es muy extensa la información que nos solicita. Si en el esquema reportable está involucrado un mecanismo híbrido, pues señalar el motivo por el cual se genera el mecanismo híbrido. Aquí hay que decirle a la autoridad, pues, por qué la legislación fiscal nacional o extranjera caracterizan de forma distinta a una persona, entidad o figura. Y vaya, pues el ingreso o el propietario de los activos de un grupo, o sea, por qué son diferentes de una legislación a otra. Hay que explicarle a la autoridad en este supuesto. Aquí también me gustaría hacer la recomendación es que si se está bajo una estructura de entidades transparentes o de check the box, como podría ser una CRL mexicana que consolide sus operaciones en el extranjero, pues puede llegar también a considerarse pues un mecanismo híbrido y estar bajo los supuestos de esquema reportable. Otro supuesto de esquema reportable es cuando se evita reconocer un establecimiento permanente, o sea, un extranjero. Aquí también pues, habría que revisar pues, todas aquellas entidades extranjeras con operación en México, principalmente por las plataformas electrónicas, pues que han evitado el reconocimiento de establecimiento permanente y que en México pues únicamente pues han incorporado pues sociedades para actividades de publicidad, actividades auxiliares, y vaya, pues hay que revisar si se trata de un esquema reportable. En el supuesto de evitar los impuestos sobre dividendos, pues hay que manifestar los datos de la entidad que efectúa el pago. En el uso o goce temporal de bienes en su arrendamiento, hay que manifestar si se trata de un arrendamiento puro o un arrendamiento financiero. Y como lo comentaba ahorita Jaime, cuando se trata de un esquema para a su vez evitar un esquema reportable, pues igual, no se le escapa a la autoridad y hay que manifestar los datos generales que ahorita revisamos y los datos específicos o particulares de ese esquema. En resumen, pues hay que revisar cada uno de los supuestos de esquemas reportables e identificar las reglas que les son aplicables. Asimismo, pues considerar si se trata realmente de un esquema reportable, o sea, un esquema que involucre toda una serie de actos jurídicos, o si solo se trata de la aplicación pues, de la ley, de un tratado, de un convenio, o disposiciones fiscales, o incluso del extranjero. Y vaya, pues como comentario final, también como ahorita lo mencionaba Juan Manuel, les puedo decir pues que a través de esta reforma, pues la autoridad fiscal pues trata de aprender, pero de aprehensión, pues todas aquellas planeaciones o esquemas de los últimos años, tales como pues, el arrendamiento financiero, la nueva propiedad, el usufructo, los retiros de flujos a personas físicas a través de cooperativas, cajas de ahorro, incluso pues todas aquellas planeaciones de los 90s, del 2000, de Base Erosion, con toda una serie de cargos corporativos desde el extranjero. Vaya, pues sí, por mi parte es todo. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Mira, qué buena tu explicación y sobre todo el enfoque internacional que siempre le das a tus intervenciones, muy útil. Nos están llegando algunas preguntas. Me gustaría usar estos últimos minutos a tratar de responder la mayoría de ellas. Bueno, la primera, que es general, sí, el material y la grabación de esta sesión
el día de mañana ya la van a poder bajar de nuestra página web. Mireya, nos pregunta Norma Magallanes lo siguiente. No sé si tú la tengas ahí, la pregunta. Nos pregunta en relación al tema. Por todas las operaciones facturadas entre compañías relacionadas nacionales, ¿se considera un esquema reportable? En principio decía que hay que atender a la razón de negocios. Si dentro del modelo de negocios estas operaciones son habituales, estrictamente indispensables, no debiera calificar como esquema reportable. Algo que es importante precisar es que esta revelación de esquemas reportables va dirigida a planeaciones fiscales que se dan bajo una interpretación incorrecta de la ley, abusando de los beneficios de la ley, o bien bajo circunstancias atípicas donde se crean actos jurídicos para dar lugar a la implementación de una estrategia fiscal. Muy bien, Mireya. Otra pregunta, por favor, Eva, nos preguntan en relación al estímulo, al estímulo que diste la explicación hace unos minutos, perdón. Dice, ¿cree usted conveniente continuar con la emisión de este tipo de decretos o es preferible analizar una reforma integral que, como usted mencionó, beneficia a todo el país? Definitivamente sería lo ideal. En el 2021 hemos estado escuchando comentarios de algunos legisladores y en algunos medios de que se está proyectando una reforma integral para el 2021 en materia fiscal. Ahorita, pues, como lo ha dicho el señor presidente, que no va a crear nuevos impuestos. Sin embargo, al estar limitando las deducciones en muchos sentidos, revisando todos los esquemas, el outsourcing, todo eso, pues se está logrando que las bases fiscales sean más altas. Entonces, pues no hay incremento de impuestos, pero sí hay mucha limitación en materia de deducciones. Y lo que hemos escuchado es que se pretende hacer una reforma integral para el año siguiente. Lo que yo comentaba en el decreto del estímulo fiscal para la región fronteriza y sur, es de que se ve una visión muy limitada, porque pues si ha producido efectos económicos buenos, ¿por qué no hacerlo para todo el país? Entonces sí llama mucho la atención que el beneficio se está inclinando en ese sentido a los proyectos de inversión que trae en el sureste, como son los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todo eso. Pero el centro de la República también requiere un impulso económico. Entonces, qué ideal sería que se contemple toda esta reducción del IVA a nivel nacional, que todos pagáramos el 8% y no nomás estas regiones, ¿verdad? Económicamente traería mucho beneficio. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Juan Manuel, dos preguntas de nuestros participantes. Una, que si puedes volver a explicar rápidamente el tema de las sanciones por incumplimiento, y una específica de una de nuestros participantes que dice, el monto de los anticipos a cuenta de remanente del ejercicio que paga. Cabe mencionar que es que no se ve muy claro, que a cambio ha disminuido el ISR propio del ejercicio e incrementado el ISR por asimilados a salarios. ¿Esto es un esquema reportable? Sí. Mira, en primer lugar vamos a hablar sobre las multas. Las sanciones, pues vemos que hay dos tipos de sanciones. Una ya sea para el asesor fiscal, si debiendo reportar no reporta, y puede ser la mínima de 50,000 a 20 millones de pesos. El no revelar un esquema de forma o se revela de forma incompleta o con errores, o lo hace en forma extemporánea. No revelar un esquema reportable generalizado de 15,000 a 20,000 pesos, no proporcionar el número de identificación del esquema reportable de 20 a 25,000 pesos,
no atender requerimiento de información adicional de 100,000 a 300,000 pesos, no expedir alguna de las constancias de 25 a 30,000 pesos, no informar al SAT algún cambio con posterioridad a la revelación del esquema de 100,000 a 500,000 pesos, o no presentar la declaración informativa de 50 a 70,000 pesos. Esas son las sanciones para los asesores. Para los contribuyentes es si no se revela el esquema reportable o se hace de forma incompleta o con errores, o hacerlo en forma extemporánea, o sea, fuera de tiempo, es de 50,000 a 20 millones de pesos. Si no revela el esquema reportable generalizado el contribuyente, de 15 a 20,000 pesos, y no proporcionar el número de identificación de esquema reportable, de 20,000 a 25,000 pesos, el no atender el requerimiento de información adicional de 100,000 a 300,000 pesos. Esa es la primera pregunta, la primera respuesta a la primera pregunta. La segunda, yo creo que si es una sociedad civil donde realmente se pagan a cuenta de remanente distribuible en forma tradicional, sin que haya alguna planeación fiscal de tal manera de que se le pague al socio de esa sociedad civil a cuenta de sus utilidades. Si no retorna ese dinero, pues yo creo que no hay ningún problema desde el punto de vista de que sea un esquema reportable. En mi opinión, no se debe de reportar, porque las sociedades civiles pues se pueden distribuir sus utilidades conforme a los flujos de efectivo, y sobre todo pues que tengan pues forma de hacerlo. O sea, no hay una planeación fiscal ahí. Es decir, ahorita vamos a suponer el despacho, vamos a tocar madera, que BDO nos dé 4 meses de anticipos, pues si hay flujo y todo ello, pues adelante, ¿no? Al final de cuentas se está pagando el impuesto y no caería dentro del esquema reportable. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Argel, una pregunta me parece muy conveniente. Dice, ¿qué debe de considerar una empresa, entiendo que una empresa maquiladora, antes de iniciar o considerar el proceso Fast Track que estuviste explicando en tu presentación? ¿Siempre es conveniente tomar el Fast Track o cómo debe uno de hacer esa valoración? ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias. Igual, gracias por la pregunta. Como lo comentamos, es indispensable hacer esta evaluación previa y sobre todo por las dos alternativas. El Fast Track sigue una metodología y hay ocasiones donde sale un resultado diferente al Safe Harbor. Y al ser un resultado diferente, hay ocasiones donde le conviene a la maquiladora tomar el Fast Track. En otras ocasiones hemos tenido también casos donde conviene seguir con Safe Harbor porque es la forma en la que le es conveniente. Pero nuestra recomendación es siempre evaluar antes de solicitar el Fast Track. No es algo automático que se deba de tomar. Y obviamente, como lo comentó Eva en la exposición, evaluar el beneficio-costo, los pagos de derechos, si es bastante oneroso, más el honorario de la persona que lo vaya a solicitar. Entonces también es importante hacer esta evaluación sobre el costo-beneficio para que no tenga ahí alguna repercusión posteriormente. Gracias. No, pues muy puntual tu comentario, y por supuesto nuestra firma le puede ofrecer estos servicios de análisis antes de iniciar este tipo de procesos que, como lo señalaron Eva y Argel, son largos y un poco costosos. Roberto, nos pregunta Juan Pablo León, te leo la pregunta, es la última que vamos a contestar, ya se nos está viniendo el tiempo encima. Tratándose de una operación de nuda propiedad y derecho de usufructo que se originó 10 años atrás, ¿la debemos de reportar? Y como complemento, nos señala que el efecto del usufructo sigue vigente en 2020 y 2021. Y yo creo que hay que analizarse, pero yo creo que de entrada, si vaya, si todavía tienes el efecto, pues yo pienso que sí. Pero sí me gustaría revisar el caso en particular, porque voy a hacer en el supuesto de esquema reportable cuando se trate de subarrendamiento. Pero vaya, tendríamos que ver cuáles son los sujetos, cuáles son las personas que están actualmente, pues vaya, con el derecho de ese usufructo y a quién se lo están rentando.
pero pues si son todas del mismo grupo, yo de entrada pensaría que sí. Claro, aquí, como lo sugeriste en tu intervención, Roberto, es bien importante hacer un análisis de cada una, ¿no? Porque de entrada tendríamos que ver si efectivamente existe una planeación como tal o si esto fue derivado de una genuina razón de negocios, ¿no? Con lo cual el tema de la planeación queda a un lado, pero hay que analizarlo con mucho detalle. Juan Pablo, bueno, al final, por supuesto, vamos a presentar los datos de contacto de cada uno de nuestros panelistas, entonces siéntete libre de contactar a Roberto para esta pregunta específica, Juan Pablo. Y quiero agradecerle a todos su participación. Creo que fue muy productiva esta hora y media. Recibimos comentarios bien interesantes. Algunos todavía se quedaron ahí en el tintero. Y nuestros expertos, por supuesto, están a sus órdenes para atender esta y cualquier otra inquietud que tengan en materia de impuestos. Esperemos que este 2020 ya no nos tenga ninguna sorpresa reservada. Tenemos todavía pendiente la discusión y aprobación final de la iniciativa del outsourcing que sigue estando esta semana muy álgida la discusión acerca de qué terminará sucediendo con eso. Tengan por seguro que lo vamos a abordar o en un webinar o boletín posteriormente y agradecerles su tiempo, estaremos en contacto y recordarles finalmente que el 8 de diciembre vamos a tener otro webinar organizado por nuestro Departamento de Comercio Exterior, en donde también vamos a abordar temas muy relevantes para el próximo año en materia de comercio exterior y que seguro será de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Me despido y les deseo en nombre de todos los socios de la firma que se mantengan, que se cuiden y que se mantengan con mucha salud. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, bye.